caso de la turbación, dijimos, hay una caída del poder, una caída de la significación fálica y de alguna manera un cierto desfallecimiento del otro, ¿no? Que es de donde uno saca la significación. El acting out es el modo de hacer que el otro tome su lugar. El acting out monta una escena para suplir esa caída de significación. Por ejemplo, si yo estoy enloquecida, quejándome, no me dan bola, grito, no me dan bola, pego y no me dan bola, te rompo toda la ropa y vas a ver cómo me vas a dar bola, digamos, ¿no? O te prendo fuego el auto y vas a ver cómo me vas a dar bola, por ejemplo. Cuando el otro no responde, algo tengo que hacer para que me escuche. Eso es el acting out. Está directamente relacionado con nuestra clínica, porque el acting del analizante también es un llamado al otro, y como somos los analistas, lo que es el analista el que está ocupando ese lugar, se tiene que hacer cargo de ese llamado. No necesariamente es algo malo, está mal visto el acting out, pero porque a nadie le gusta, digamos, que sus pacientes anden haciendo acting outs, pero son cosas que siempre ocurren, es parte de la situación analítica también. Hay un ejemplo clásico que es el de Chris y los sesos frescos, no sé si lo conocen. Chris era un analista que tenía un paciente que decía que era plagiador, y entonces el analista le trae los libros para mostrarle que no era plagiador, que lo que él escribía era original de él. Y entonces el paciente sale de sesión y se va a comer un plato de sesos frescos. Entonces Lacan dice, eso es un acting, digamos, porque lo que el analista tendría que haber interpretado ahí, de que es un come-sesos, digamos, como no está esa interpretación que le dé lugar al sujeto, a la posición subjetiva, digamos, ¿no? En vez de hacer eso, lo aplasta diciéndole, no, ve, usted no es eso, no lo escucha. Y bueno, el modo de hacerse escuchar es ir a hacer esto. En ese caso, bueno, qué sé yo. Como verán, no todos los actings son tan estrambólicos ni tan terribles. A veces pueden ser cosas peligrosas, a veces puede ser que alguien tenga conductas peligrosas para sí mismo o para los demás, actos locos, pero generalmente es un acto que a uno lo alerta, digamos. Ese alerta tiene que ver con eso. Pero hay algo que anda mal, entonces el acting viene a restituir el lugar que alguien tiene que tener. Y entonces, si el acting es un subir a escena, por decirlo así, es decir, donde no hay escena, la armo yo, en el caso del pasaje al acto es lo contrario. Se trata de salir de la escena. Yo particularmente tengo dos modos de pensar el pasaje al acto distintos, digamos, aunque tienen que ver entre sí, ¿no? Habíamos dicho que en el embarazo el sujeto está, digamos, a expensas de su división, ¿no? Está casi como a punto de desaparecer. Una de las posibilidades es que quede expulsado de la escena. Y ese sería un pasaje al acto. Por ejemplo, bueno, el presentador vamos a seguir con el ejemplo, el presentador del Oscar, al ver que le sale esta voz, se va, sale corriendo sin ver, no le importa que lo vean, que corran ni nada, ¿no? Queda expulsado de ahí. Porque esa escena no tiene lugar para él. Es una escena completa. Es decir, uno de los modos en que podemos pensar el pasaje al acto es así.
pasa al acto saliendo de la escena porque no hay lugar para la circulación subjetiva deseante, digamos. También podríamos decirlo, el otro aparece aquí sin barraduras, ¿no? Sin barradura, por lo tanto caigo, quedo desprendido de ahí. Otro modo también, entonces, como se podría pensar el pasaje al acto, es cuando ocurre que hay una encerrona en el otro. Es decir, el lugar es tan pegado al otro que no es un lugar subjetivo propio, digamos. Quedo completando al otro. Y entonces la escena está completa conmigo. Y yo no tengo cómo respirar, por decir así, en esa escena. No tengo ninguna posibilidad subjetiva si no se produce ahí una falta. Es el caso, por ejemplo, muchas veces del suicidio, ¿no? Alguien está tan encerrado en una escena con el otro que la única manera que tiene es salir de la escena cayendo. En ese sentido, en identificación con el objeto, como no hay ninguna posibilidad subjetiva, la otra posibilidad es el objeto, no hay otra cuestión. Entonces, caigo restándome de la escena y se produce la falta así. Si decíamos entonces que en el acting out había que llamar al otro, aquí lo que hay que hacer es descompletarlo, ¿no? De alguna forma. Producir la barradura. Lo que pasa es que la diferencia es que cuando se trata de acting out, como es un llamado al otro, es con público la escena, digamos. Es necesario que alguien acuda ahí. En el pasaje al acto es un acto sin público, que después generalmente da que hablar, bueno, en el caso del suicidio o del homicidio, que también puede ser un pasaje al acto. Y no necesariamente el pasaje al acto es algo siempre tan extremo y tan peligroso. Sí es siempre un acto que marca un antes y un después, como todo acto. Es decir, me sustraigo de la escena, se podría decir, ¿no? Y dejo el agujero que debería haber estado. Por eso muchas veces algunas intervenciones son peligrosas, porque, ¿no? Si, por ejemplo, alguien, vamos a suponer, por decir, cosas que se me ocurren en este momento, alguien que está muy tratado como un niño por su madre, por ejemplo, un señor grande que la mamá lo llama, le hace el desayuno, le plancha la camisa, le pregunta dónde estás, a qué hora venís, por qué no viniste, lo peina, ¿no? Y empieza a aparecer angustia, desesperación, ¿cómo hago para salir de acá? Porque lógicamente cualquiera que está en una situación de encerrona con el otro también goza. No es tan fácil salir de las situaciones, digamos. Uno a veces podría pensar que, pero bueno, hace esto, qué sé yo, no es tan... decirle que no sé. Pero si no puede, justamente es porque hay un goce, ¿no? Entonces va al analista, le cuenta esto y el analista le dice, bueno, pero haz así, no hagas, decile que no a tu mamá, llámale y decile que no venga. ¿No? A ver, llámala ahora, por ejemplo, ¿no? Y uno podría decir, pero decile esto, ¿no? Decile a tu mamá que no. Y entonces uno empieza a hacer lo que hace la madre, ¿no? O, por ejemplo, pero vos tenés que salir con alguien, no podés estar así, ¿cómo vas a estar solo? No tenés una chica, una novia, ¿no? Y no, porque no sé, vos hacés esto, mira, llama a una chica y decirle estas palabras, por ejemplo, ¿no? Y entonces empieza esto a encerrarlo por todos lados y el paciente va y capaz que, qué sé yo, hace una locura, ¿no? No podría decir, pero si no pasaba nada, estaba todo bien.
A veces puede ser que abandona el tratamiento, y abandonar el tratamiento puede tener el valor de un pasaje al acto. Por eso digo, no siempre un pasaje al acto es matarse o matar. A veces puede ser otra cosa, ¿no? Venía pensando, justamente en el camino, para ser sincera, que me había olvidado del síntoma. Cuando pensé en qué iba a hablar, me di cuenta que al síntoma no le di mucha bolilla. Y bueno, pienso que eso quizás tiene que ver con que, bueno, el síntoma es la mejor manera, digamos, si hubiera una mejor, de esquivar la angustia, ¿no? El síntoma como formación de compromiso, como diría Freud, entre lo pulsional y lo que va en contra de lo pulsional, como retorno de lo reprimido, alcanza un sistema que complace de alguna manera lo que tiene que ver con el goce y a la vez le da una forma con la que se puede funcionar, ¿no? Se puede amigar con el yo. Por eso, lo que pasa es que la palabra síntoma es una palabra complicada, porque podríamos pensar el síntoma como algo fenoménico, digamos, pero ahí ya nos perdemos, porque cualquier cosa de acá puede ser un síntoma si lo pensamos así. Podemos pensar que un impedimento pues es un síntoma, ¿no? Sabemos que para el psicoanálisis el síntoma necesita de cierta elaboración, y que esa elaboración tiene que ver con cierto reconocimiento de goce, que puede aparecer por medio de una pregunta, por ejemplo, aunque no necesariamente. Es decir, el síntoma evita la angustia, de esa forma. Todos estos modos, fíjense cómo más cerca o más lejos, ¿no?, tienen una relación con la angustia, porque inclusive con esto tienen una relación por oposición, como decíamos, juntamos esta punta con esa, ¿no?, y tenemos que de un lado y del otro hay una situación particular en relación al significante fático. Y si juntamos angustia con inhibición, tenemos que acá estamos lo más lejos de la castración y acá estamos ante la castración. El tema de la angustia es todo, pero quiero decir, la palabra angustia la voy a dejar porque, digamos, quería hacer este recorrido justamente para después dedicarnos realmente a lo que es específicamente la angustia, que no es ninguna de estas cosas y es todas las cosas. ¿Por qué? Por supuesto, no existe una presentación clínica, digamos, solo sintomática, por decir así, ¿no? Cualquiera puede sufrir de síntoma y de acting out, por ejemplo, hacer acting out. Acting out hacemos todos también. Todos estamos inhibidos, todos tenemos impedimentos, pero bueno, y todos tenemos angustia. Pero no todas esas cosas son lo mismo, insisto. No estamos haciendo acá una caracterología. Lo que quiero decir es, bueno, hay modos distintos de presentación clínica y está bueno poder orientarse en relación a la angustia dónde estoy ubicado. Porque eso lo que me va a decir es cuál es lo más cerca o más lejos que estoy de la castración, que es el asunto que a todos nos convoca, digamos, ¿no? Porque la posición del analista tiene que ver con eso, con evitar, digamos, negar la castración. Siempre la intervención del analista va a ir ahí donde la relación sexual consiste. Siempre que haya algo que reniega de la castración, el analista debe intervenir.